hay una mejor lección de servicio que la que se le puede dar a un mal servidor. Su respuesta la determina de su nivel de conciencia. Cada que te abstienes de prestar un servicio, tú mismo te estás restando. A tu empresa le va tan bien como sea la autenticidad del servicio que prestas. Las empresas no han aprendido a moverse desde un concepto tan profundo como el de Jodorowsky, es lo que das te lo das, lo que no das te lo quitas. Fíjense que muchos de ustedes respondieron fidelización. ¿Qué es la fidelización? ¿Una razón o una consecuencia? La fidelización necesariamente es una consecuencia. ¿Por qué? Porque la fidelización se merece. Tiene algo que ver cuando vos decías hace un segundo, me fidelizo yo primero con él. Es una consecuencia. Que el cliente se fidelice es una consecuencia. Lo que pasa es que la inmensa mayoría de las empresas actúan todos los días en contra de la fidelización del cliente. Porque lo llenan de procesos, políticas, normas, procedimientos y se los sacamos en la cara cuando nos conviene para no responderle como deberíamos. Las razones están directamente ligadas con la misión si la misión está hecha desde razones, porque la mayoría de las misiones de las empresas están construidas desde consecuencias. Esa pregunta es muy buena, Jorge. Lo que pasa es que cuando vamos, yo he hecho ese ejercicio, cuando llego aquí a las empresas, cuando llego aquí les pregunto, observen su misión, miren su misión, saquen su misión. Fíjense si está escrita desde razones o consecuencias. La mayoría de las misiones de la empresa está escrita desde consecuencias. Y les digo, saquen su plan estratégico. Los planes estratégicos están hechos desde consecuencias. José. Iván, ¿pudieron entender entonces que básicamente habría que pararse en el por qué y el para qué? Es decir, si yo fijo mis razones desde el por qué, desde mi propósito, del por qué hago lo que hago como empresa o el servicio que presto, que no necesariamente estoy fijándome en el para qué lo hago, sino el por qué, y el por qué me debería dar como consecuencia los conceptos que estamos conversando. O sea, pero realmente me fijo desde mi propósito. O sea, yo hago algo por una razón y no para algo, sino un por qué. Por eso es que pienso que las empresas, más allá de tener una misión, que deberían tener un propósito. En vez de tener una misión, deberían tener un propósito. Y solo encontramos razones cuando respondo la pregunta ¿por qué? Pero si actualmente la pregunta ¿por qué? La respondo desde consecuencias, no voy a lograr nada que valga la pena. Normalmente las preguntas en las empresas, las preguntas la respuesta de las empresas a la pregunta ¿qué razones tiene para prestar un servicio? Son estas: rentabilidad, imagen, posicionamiento, utilidades, permanencia, diferenciación y atraer clientes. Les hago una pregunta: ¿el posicionamiento de marca es un objetivo, es una razón o es una consecuencia? El posicionamiento no hay una sola razón. La diferenciación. Usted se encuentra mucho en el mundo empresarial que dicen, hay que prestar un servicio por diferenciación. La diferenciación es una consecuencia. Entonces, un ejemplo de razón. Enseguida lo vamos a ver. Ya lo vamos a ver. Observen una cosa. Porque en este punto, Mauricio, cuando estoy en este punto me dicen exactamente eso, genera casi un desespero como el que te siento a vos. Entonces, ¿cuáles son las razones?
Cuando fuimos a Disney la primera vez que mi Ajá. esposa me gozó mucho porque me dieron ganas de llorar cuando vi a Mickey, me di cuenta de una cosa, que cuando la Tato. pregunta que planteabas, ¿cuál es que es tu nombre, José? El para qué, la razón y el vínculo que planteaba Jorge alrededor de la misión es esa coherencia que maneja Disney con hacer felices a las personas. Esa razón, hacer felices a las personas, hacen que todas las demás consecuencias se conecten. Claro. Entonces, yo creo que ese es un buen ejemplo. O sea, esa conexión de esa razón hace que pase todo lo demás y ganan muchísimo dinero. O sea, Ganan no- muchísimo dinero. Eso. Por aquí tengo un ejemplo. Este ejemplo es de la vida real. Yo he tenido la oportunidad de asesorar a Televisa en México durante los últimos 4 años. Y este ejemplo me lo regaló un vicepresidente de Televisa. Él fue a Disney con su hijo. A eso se hospedó en uno de los hoteles Disney. A eso de las 6:30 de la tarde, de regreso del parque, fue a entrar a la habitación y oyó voces adentro. Y le dijo al niño, no abras la puerta. Ahí se oyen voces. Llamemos a seguridad. Llamaron a seguridad. Y llegó el hombre de seguridad y les dijo, háganse a un lado. Y abrió la puerta. Miró hacia adentro y luego la volvió a cerrar. Y les dijo, no pasa nada, todo está bien, bien puedan entren. Miren la primera connotación importante que hay aquí. Si no pasaba nada, ¿por qué no dejó la puerta abierta? Ah, vea, no pasa nada, sigan. No, la cerró. Y les dijo, no pasa nada. Ellos abrieron la puerta y entraron y se encontraron con esta escena, que esta foto me la regalaron ellos. Mire el niño parado en la puerta, ya está reflejado en el espejo. Mírenlo, ahí están entrando, mire el niño ahí. Y entraron y se encontraron esta escena. Miren esto. Miren lo que es el servicio desde la conciencia. La camarera, ustedes saben que cuando termina el día, las camareras pasan y arreglan la habitación. Te la dejan lista para dormir. La camarera, cuando estaba terminando su turno, que estaba en esa tarea, fue y arregló la habitación y se encontró unos muñecos tirados. Y ella sintió que era una ofensa que los personajes estuvieran tirados. No son muñecos, son personajes, no son muñecos, no son peluches, son personajes y hay que respetarlos. Y entonces los sentó, les puso una almohada para que se sostuvieran y los puso a ver televisión. Eso se llama conciencia. Pero en las empresas nuestras, ¡qué mierda! La gente entra de cualquier manera, la gente sale de cualquier manera, la gente deja tiradas las cosas de cualquier manera. No respetamos nada. O respetamos muy poco, no nos importa, no trascendemos. ¿Por qué? Porque vivimos desde consecuencias. Jorge, te quiero decir una cosa. Yo me impresioné. Aquí hay gente de una empresa que queremos mucho, E5. Me impresioné cuando ustedes hicieron nuestro trabajo tan bien hecho. Valga decirles muchas gracias por este trabajo tan bien hecho de todo el sistema eléctrico. Me impresioné encontrarme tantos tornillos en el suelo que podrían ser perfectamente barridos. Pero como un tornillo no importa. A ese técnico que está haciendo de trabajo, ¿qué le importa? Un tornillo, ¿cuánto vale un tornillo? Además se lo pusieron. Él pide tornillo y le entregan tornillos. Pero uno sí piensa, ojo, ¿qué pensé yo? Y este tipo
¿Cuál es su grado de compromiso que deja ese tornillo ahí tirado? Pero vinieron otras personas a trabajar, ya carpinteros, y encontré fue clavos. Toda parte regados clavos. Y otros pedacitos de cosas ahí tirados. A nadie le importa. El que no cuida un portavasos, ¿cómo va a cuidar? El que no cuida un tornillo, un clavo, ¿cómo va a cuidar lo grande? ¿Saben qué fue lo que hizo? ¿Saben qué hicieron esta mucama de Disney? Respetar lo que se le encomendó. Pero a nosotros en las empresas no nos enseña el servicio desde el respeto. Porque nos enseñan el servicio de una manera muy mezquina. ¿Cuál es la forma mezquina de ver el servicio? Esta. Entonces, observen. Y empecemos a pensar en nuestras organizaciones si el servicio lo prestamos por razones o consecuencias. Es más, quienes hayan dictado conferencias de servicio, hayamos dictado el tema de servicio en las universidades y demás, observen y verá que nos han enseñado el servicio desde consecuencias. Sí. Mauricio, ¿seguís inquieto? ¿Cuáles son las razones entonces? Muy bien. No te... Atención, muy bien. Gracias. Revisándonos un poco en relación a nuestro negocio principalmente, Sí. me doy cuenta que muchas veces nosotros como que perdemos el norte de cuando iniciamos una empresa, porque la empresa la iniciamos en un principio con mucha emoción, con mucha pasión, y en un principio transmitimos todo eso. Correcto. Pero con el paso del tiempo Correcto. empezamos a ver lo que es la rentabilidad. Con el día a día. Con el día a día. Eso es correcto. rentable. Exactamente. Y ahí es donde muchas empresas también se van, otras se quedan con la esperanza de que la rentabilidad en algún momento dé. Pero entonces nos vamos olvidando como de la pasión, es lo que siento. Y todos iniciamos una empresa por una razón. Sí. En nuestro caso queríamos como transmitir cuando la gente va a nuestra casa, que se sienta bien, que viva la experiencia. Y eso fue lo que nos motivó a la empresa que tenemos en este momento. Claro. Pero con el día a día, cuando a veces nos revisamos, decimos eso. ¿Qué pasa? Estamos no desenfocándonos, sino tal vez perdiendo un poco la pasión. Y pues esto me ayuda a recordar de que debemos como retomar cada semana, cada mes, como evaluarnos un poco y revisar todo esto, las razones o las consecuencias por las cuales estamos. Claro. No sé si... Fíjate una cosa, que cuando nosotros nos estamos soñando la empresa, pensamos en las razones. ¿Por qué? Porque generalmente soñarse una empresa está más conectado a niveles de emoción y de conciencia. Pero cuando estamos en la ejecución, inmediatamente descendemos a la mente racional y empezamos a hacer cuentas. No hay nada más miserable para el servicio que hacer cuentas. No hay nada más miserable. No hay nada más miserable para el servicio que esa mentalidad de bajar costos. Porque las empresas cuando empiezan a crecer, empiezan a tener problemas con el servicio. Sí. Como dice la compañera, cuando uno empieza una empresa o un proyecto, uno le mete pasión y el servicio es mucho mejor. Sí. Cuando empieza a crecer, ya ahí se pierde. Es que la pasión es un tema, la pasión pertenece a la dimensión de la conciencia. Pero, ojo con esto, ¿cuándo se empieza a morir el servicio? Cuando empezamos a ser víctimas de la necesidad. Por eso necesidad y servicio no son buenos amigos. En la medida en que nuestra respuesta está conectada a la necesidad, se pierde la noción de servicio. Y les quiero decir una cosa,
Mientras más necesidad tenga en su empresa, preste mejor servicio. Mientras más necesidades tenga en su vida, preste mejor servicio. Porque la razón de ser del servicio es producir riqueza. Pero como nos quedamos en la noción de la sobrevivencia, entonces se nos escapa.